Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad les estoy dando la clase correspondiente al día viernes 17 de mayo de 2024 de forma no sincrónica. Se las estoy grabando porque en este día pues tengo un evento especial. Se gradúa de universidad mi hijo y pues es un evento para mí de mucha alegría y sobre todo para toda mi familia. No obstante, pues como sé que tenemos que avanzar en el programa, pues les dejo esta clase grabada con el propósito de que ustedes puedan avanzar, verla y consultarla en el momento que lo estimen conveniente o si quieren a la hora misma de clase, porque ustedes puede ser que ya estén programados para ello, ¿verdad? Bien, la clase de este día tiene que ver con el factor cultural dentro del marketing internacional. En la clase pasada estuvimos viendo el origen de China como uno de los principales, bueno, quizás la economía más importante del mundo hoy por hoy, ¿verdad? Que ha superado a los Estados Unidos. Veíamos que su inversión de más de 3.500, prácticamente son trillones de dólares, ¿verdad? Porque para el enfoque estadounidense, 1 billón son 1.000 millones, 2 billones son 2.000 billones y 3.000 millones son 3 trillones. Para nosotros sería eh, 1 millardo, 2 millardos y 3 millardos. O sea, las reservas internacionales netas de China la convierten en el primer país inversor del mundo, de acuerdo a los datos que encontramos en el World Factbook de la CIA, ni más ni menos, ¿verdad? Bien, eh, en vista de que a través de esta grabación, pues no es posible grabar directamente el video de China. Eso solo se puede hacer a través de la plataforma de Google Meet. Entonces vamos a entrar a este tema y en la próxima clase, que sería el lunes, en la clase ya sincrónica, vamos a continuar viendo el video de China. Bien, este artículo que se llama El factor cultural en el marketing internacional es publicado por la revista Economía y es de reciente publicación, del 29 de enero de 2024. Eh, y es un resumen sumamente valioso de cómo la cultura influye en el marketing. Entender que cada mercado, el autor de este artículo es José Darío Dueñas Sánchez. Y bueno, establecemos como siempre hacemos pues un diálogo y una pequeña presentación de lo que cada autor, de lo que hemos consultado, dice sobre específicamente esta parte del mercadeo internacional. Entender que cada mercado es diverso y tiene un factor cultural distinto es vital en el marketing internacional. No podemos presentar un producto o realizar una promoción en un país de Asia o en Europa pensando que vamos a triunfar como lo hacemos con nuestro mercado. Posiblemente antes era más complicado conocer cómo se negociaba o cómo se promocionaba porque no se disponían de recursos y porque obviamente los mercados eran desconocidos. Por eso los mercadólogos internacionales, si es que se les pudiera llamar así, de los últimos 70 años, han sido verdaderos pioneros. Ya no se diga que el comercio internacional pues existe desde que el ser humano es ser humano, ¿verdad? Desde que los primeros vestigios de las culturas asirias, se nota pues que el ser humano entiende a cabalidad
cómo se puede una región especializar en un determinado producto y ese producto intercambiarlo con otra región que se especializa en otro producto que resulta complementario para la economía del país de origen. Y en todos estos contactos y en todas estas interacciones económicas e interacciones comerciales internacionales, se produce el marketing internacional entre diferentes culturas. Pero ¿cuán importante es la cultura? Pues miren, prácticamente la cultura es la razón de ser de un país. Yo sé que hay muchos economistas, incluyendo el mismo Marx y algunos economistas clásicos del capitalismo como Adam Smith, David Ricardo, que planteaban que la economía, incluso esto es algo que los economistas modernos de la escuela austríaca siempre lo han planteado, que el desarrollo de un país se mide por su desarrollo económico. Naturalmente que estas posturas absolutistas, podríamos decir que es lo mismo en el caso de Marx. Marx hablaba que es la plusvalía la que mueve la economía, o sea, el dueño de una empresa se va a esmerar por obtener ganancia a costa del trabajo a bajo costo del trabajador. Marx introduce el concepto de explotación, mientras que Adam Smith y sucesores, ¿verdad? Plantean dentro del liberalismo económico de que la economía se sustenta esencialmente en el egoísmo. Y lo plantean así, con esa palabra, ¿va? Egoísmo, que es yo debo preocuparme por mi economía y si yo funciono bien con mi economía, pues mi vecino va a aprender a valerse por sí mismo y con su economía. Como ven, estos razonamientos suelen ser un poco absolutistas y dejan siempre esa incógnita. Si uno no lee las definiciones únicamente solo por lo que enuncian, sino que las imagina y las reflexiona, en el caso de Marx, si bien es cierto, reflejaba la sociedad de su momento a principios del siglo XIX, una sociedad donde el capitalista claramente se diferenciaba de la clase obrera o la clase campesina proletaria. Vaya, el proletariado, Marx llama a la clase campesina y la clase obrera. Y los economistas liberales como Adam Smith planteaban que la fuerza económica del trabajador debía siempre cotizarse a la baja. No lo dice con esas palabras, pero sí lo plantea. Queda claro que un trabajador debe recibir paga por lo que hace, pero el riesgo de pérdida lo asume el dueño de una empresa. Entonces, como ven, estos enfoques económicos y de los cuales podemos decir que solo los economistas modernos han sido capaces de visualizar estos enfoques económicos del mercadeo internacional debido a que estos enfoques fueron anticipando la estructura moderna de la sociedad y del comercio mundial. Pues en todos estos es muy raro que se hable del tema cultural. ¿Por qué? Porque el enfoque es economicista. Eh, yo soy de la postura de que si bien es cierto, la economía impulsa el desarrollo social, pero el concepto de identidad cultural es más fuerte que el concepto de la necesidad económica. Parece mentira, pero hay personas que están dispuestas a renunciar a muchas comodidades con tal de sostener su cultura.
Y aquí podemos incluir a la religión, podemos incluir a los monumentos, al desarrollo cultural, al sentido de unidad de pueblo. Eh, este sentido de unidad de pueblo que puede estar racialmente motivado, como fue el caso de los nazis, ¿verdad? Es el que le generó unidad a la Alemania nazi. Pero del mismo modo el sentido cultural que comenzó como una rebelión contra el impuesto al té de los padres fundadores de los Estados Unidos, surge como una identidad cultural. Estados Unidos estaba naciendo y el imperio británico se estaba desmoronando. El imperio británico siempre vio a sus colonias, incluyendo a los Estados Unidos, como una subregión prácticamente, por ponerlo bien suavecito, así, sin que haya aquí un intento de discriminación. Eh, Inglaterra miraba las colonias como un recurso a explotar en favor de la corona y de los británicos. A los estadounidenses, que eran descendientes de ingleses nacidos en los Estados Unidos, categoría que en América Latina se denomina criollos, ¿verdad? Equivalente al hijo de español nacido en, en América, ¿verdad? Sobre todo en todas las colonias españolas. Y el concepto de colonia supone una subordinación político y económica en la explotación más cruda, avalada por los teóricos del capitalismo, eh, como la fuerza cultural del imperio. No importa el tipo de imperio. Las mismas características motivaban a los romanos, que al imperio otomano, que a Hitler, que a los Estados Unidos, Gran Bretaña hoy día y la Alemania nazi. El impacto cultural es fuerte porque genera identidad, porque da razón de ser. Incluso los grupos terroristas como ISIS eh, levantan una bandera de identidad y realizan su labor, sus actos, de tal forma que establecen la supremacía de su cultura. Por supuesto que todo tiene un interés motivacional, incluso los Estados Unidos. eh, el más reciente hecho de supremacía cultural y de boicot económico, más que motivado por una pérdida económica, más que sabotear a Rusia por su contrato con Europa a través de los gasoductos Nord Stream 1 o Nord Stream 2, esto se vio motivado por una pérdida de la hegemonía mundial y que Estados Unidos la única manera que tiene de recuperar esa hegemonía mundial es a través de acciones militares. Naturalmente, esas acciones militares no eran fáciles de realizar en el contexto moderno. No se trata solamente de poner un portaaviones por ahí y generar el sabotaje al Nord Stream 2, al gasoducto. Ese gasoducto fue saboteado de manera subrepticia porque se sabía que al romper el gasoducto se rompía la posibilidad
de que Rusia enviase gas a bajo costo a Alemania y Alemania, por consiguiente, distribuirlo a toda Europa. Por consiguiente, a bajo costo, porque si lo vamos analizando, únicamente había que agregarle el costo de transporte y de comercialización. ¿Y por qué Alemania? Porque era el trato que tenía Rusia con Alemania. Esto, ¿por qué resultaba una amenaza si era un negocio como cualquier otro? Cuando nosotros analizamos la economía liberal y neoliberal, incluso hasta los anarcocapitalistas defienden que el ser humano es un ser económico que tiene toda la libertad del mundo de desarrollar negocios y que los estados poco o nada deberían intervenir en ese afán de crecimiento. Por otro lado, otros autores también sostienen que las economías viven precisamente de las conquistas de recursos naturales y eso es lo que le ha dado forma a la identidad cultural. Entonces es una interacción económica entre identidad y habilidad. Un rey, una clase gobernante, un presidente, una clase dominante económicamente debe comportarse como una clase hegemónica porque para poder obtener la ganancia necesita tener poder político y económico, pero no un poder político y económico que se imponga a sus habitantes, sino que sus habitantes lo consideren como parte de su cultura. Y para poder hacer eso, estos gobernantes deben gobernar en favor del pueblo. Y el pueblo debe sentir que se ve amenazada su cultura si amenazan a sus gobernantes. La identidad se resguarda por los gobernantes porque así obtienen fidelidad de sus súbditos, de sus ciudadanos. Entonces, por eso es importante la cultura y es determinante. Mi hipótesis no enunciada formalmente, sino que llamémosle una hipótesis en proceso, ¿verdad? De comprobarse, es que la cultura es el principal impulsor de las acciones económicas, porque con la cultura se logra la gobernanza y se logra al mismo tiempo la identidad por la supervivencia económica. Muchos países han establecido vínculos de marketing internacional a través de la exportación de su cultura en ropa, calzado, alimentos, lo que sea. Bien, Dueña Sánchez nos plantea cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para analizar el marketing internacional y la cultura. La diversidad cultural. Los mercados internacionales son diversos en términos de culturas, idiomas, valores y tradiciones. Hay países pequeños, pero que tienen una infinidad de lenguas dentro de sí. Yo imagino que ustedes han leído un poquito más de Singapur, porque es el modelo al cual, otra hipótesis no escrita, no enunciada, que yo creo que se está el modelo de desarrollo de Singapur es algo que es muy admirado por el presidente Bukele. Entonces, metodologías de desarrollo hay muchas. Y una de las que impulsó esta economía de Singapur, que siendo un país pequeñísimo, ¿verdad? Es una de las 15 economías más grandes del mundo. En Singapur existe una diversidad cultural, se hablan 4 o 5 idiomas, entre ellos el inglés, el malayo y otras lenguas propias.
de las etnias de Singapur. Y sin embargo, esto se mira como el ser del país. Sin ir muy lejos, acá en El Salvador, eh, antes de 1932, de la masacre de campesinos generada por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, que masacró más de 30.000 campesinos, en su mayoría indígenas, prácticamente demolió y barrió la cultura de los nahuablantes, pipiles y de otras etnias. El Salvador también se puede identificar con otras etnias eh, al norte de San Miguel, al norte de Morazán, como los lencas y los pocomames. La lengua lenca, la lengua pocomam, ha sido prácticamente olvidada. La única lengua que se ha podido rescatar, y hay muchos jóvenes neonahuablantes con intención y sin intención. Cuando decimos con intención es que comienzan hablando el español, pero por un impulso cultural de rescate han decidido acercarse a las poblaciones pequeñas nahuablantes que quedan y han impulsado la lengua náhuatl. La lengua náhuatl también tiene en El Salvador eh, un futuro porque tuvo una compilación gramática hecha por un enorme, inteligente y brillantísimo gramático inglés que estableció la metodología de enseñanza de la lengua. Además, la lengua náhuatl, de la cual yo conozco poco, ¿verdad? Pero lo poco que conozco, porque conozco uno de estos jóvenes neonahuatlantes que lo habla así fluido como lo estoy hablando ahorita el español, así lo habla, ¿verdad? Este neonahuatlante, junto con otros, ¿verdad? Con los que tienen este grupo para promover el náhuatl y que hablan entre sí el náhuatl y tienen objetivos bien claros y han recibido apoyo cultural, pues prácticamente están haciendo renacer la lengua y al dar cursos de náhuatl es impresionante el entusiasmo de las personas por aprenderlo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? No es una lengua económica, no es una lengua que vaya a decir que va a tener un éxito. No sabemos el destino, porque en la lingüística no se conocen los destinos a dónde llevan las lenguas. Además, las lenguas, el sustrato lingüístico donde se desarrollan, que digamos el sustrato lingüístico fue el náhuatl, digamos, porque no desconocemos cuáles debieron haber sido sus sustratos. Ahora, para los neonahuablantes y los nahuablantes de cuna, o sea, los que nacieron hablando náhuatl, porque hay gente así en diferentes zonas de El Salvador, tienen al español como sustrato en su mayoría, cosa diferente a lo que ocurre en Guatemala. En Guatemala, eh, ustedes tienen de 27 o 28 etnias, cada una con su lengua propia, con sus costumbres religiosas, con su propia vestimenta. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. En Guatemala existe esa diversidad cultural que no deja de ser conflictiva en algunas cosas. El territorio de Israel presenta diversidad cultural y eso ha llevado a conflictos gravísimos. Eh, Les planteo eso por el tema actual que se está viviendo de la guerra entre Israel y Palestina, que es una guerra que no ha empezado ayer, ni empezó en octubre del año pasado. Los mercados internacionales son diversos en términos de culturas, idiomas, valores y tradiciones. Comprender estas diferencias es crucial para adoptar las estrategias de manera efectiva de marketing.
Estuvimos analizando el caso de la India y McDonald's. Eh, Queda demostrado que son culturas que actuando con el debido respeto pueden coexistir. La tradición colonialista del Imperio Británico, por ejemplo, o de Francia, también, porque tanto Francia como Gran Bretaña como España se comportaron como verdaderos eh, imperios que avasallaban las culturas a donde llegaban. Eh, es pues este un factor clave que mueve las masas y mueve el comercio. ¿Qué esperaba encontrar España en América? La famosa leyenda del Dorado, donde decía que había una ciudad que estaba hecha enteramente de oro. Por supuesto que eso fue un mito, pero un mito que se lo creyeron los españoles y que lo manejaron así. Miren los incas cómo miraban el oro, lo veían como un regalo del dios Sol, del dios Inti creo que era el nombre del dios. Bueno, eh, estos choques culturales, sin embargo, también evolucionan, dejan de ser bélicos y generan una nueva diversidad racial, una nueva composición, una nueva composición en raza, en biodiversidad, en genética, y se va naciendo la raza mestiza, que es la interacción entre la raza blanca europea y las razas locales de los diferentes países de América. Del mismo modo con otras regiones más empobrecidas como Sudáfrica, perdón, como África y el, el sur de Asia. El sureste asiático sufrió el colonialismo de Francia, de Inglaterra, de China mismo. China era una potencia imperial en la Edad Media y no fueron exentos los países más pobres de sufrir los embates de las conquistas. El otro punto que debemos tener en cuenta para la conformación de la cultura es el comportamiento del consumidor. De hecho, esta será una materia, no sé si ya la llevan o la llevarán, que consiste en analizar las preferencias de los consumidores, entendiendo las que pueden variar significativamente según la cultura. La comprensión de estos comportamientos culturales permite adaptar productos, mensajes, campañas publicitarias para que resuene con la audiencia objetivo, pero también al mismo tiempo detecta costumbres y formas de consumir. Y todas estas formas de consumir son evidentemente eh, formas culturales también. ¿Por qué un producto puede tener éxito en una región y por qué no puede tener en otro? ¿Verdad? Ya hemos hablado un poquito del caso de la ropa interior en Irán para las mujeres, ¿verdad? O en países donde hay una subordinación total de la mujer musulmana a las costumbres del Islam. El otro tema es el idioma y la comunicación. El idioma es un componente clave de la cultura y el idioma puede generar y dar espacio a nuevas formas de negocios también. La adaptación del contenido a los idiomas locales es esencial porque la gente compra simplemente y si no vean ustedes cómo el salvadoreño, solo para que seamos un poco autorreferenciales también aquí, cómo el salvadoreño promedio
que no ha aprendido a hablar inglés es capaz de pronunciar nombres de productos bajo una perfecta pronunciación en inglés, aunque no conozca la lengua, aunque incluso no conozca cómo se traduce en algunas partes de la publicidad la palabra que define al producto. La comunicación también debe considerar las sutilezas culturales para evitar malentendidos o interpretaciones incorrectas. También están los valores y creencias, mis estimados. Los valores y creencias culturales influyen en las decisiones de compra. Eh, por ejemplo, una sociedad cerrada como la de los mormones podría considerar, o estos que se visten, mis estimados, así al antiguo oeste, los Amish, de la cultura Amish, considera ofensivo que sus mujeres, sus niñas, sus adolescentes se relacionen con jóvenes que no sean Amish. Y de igual forma, los jóvenes Amish no pueden relacionarse con chicas que no sean Amish, porque consideran que el resto de cultura está depravada. Viven al estilo de como vivían en el antiguo oeste los norteamericanos. Solo retoman la parte de la cultura en lo tocante a la productividad agrícola. Pero se sabe que están estableciendo relaciones como una cultura no puede ser solamente una cultura económica hacia el interior de grupos sociales, necesariamente tiene que haber una interacción, porque ellos no pueden producir todo lo que necesitan, pueden producir lo básico que necesitan, pero imagínense una cultura Amish que puede producir su propia ropa, pueden producir sus propios alimentos, pueden comer carne producida con sus propios hatos de ganado, pueden consumir sus propios granos en agricultura. No quieren saber nada de las tecnologías modernas, pero sin embargo, también deben tener contacto con el mundo exterior. De pronto se han dado cuenta que es preferible tener equipo en la cocina, un equipo tecnológico adecuado en la cocina, por lo menos una licuadora, una cocina a gas, porque si solo cocinan con leña, entienden que la depredación les resta recursos. Entonces es una mezcla del fundamentalismo religioso protestante con la negación de la evolución tecnológica y de la cultura. También eso genera un choque en sus creencias y en sus valores cuando los Amish jóvenes, Amish adolescentes, intentan explorar el mundo, se dan cuenta que existe un mundo fuera del pueblo Amish y quieren pertenecer. Hay numerosos documentales en Netflix sobre ese choque cultural, sobre los problemas que eso significa cuando alguien abandona este tipo de núcleos humanos que se comportan como verdaderas sectas y no crean, esto sucede igual con los mormones, ha sucedido con los mormones, ha sucedido con los testigos de Jehová y así lo digo con muchísimo respeto a todas las creencias religiosas. Cierta conducta sectaria de los testigos de Jehová hace que mucha gente por temor o por un apartamiento debido a que hay un grupo que les censura una manera de comportarse, de pronto son apartados. Las personas que reniegan de la fe de testigos de Jehová s- eh, acaban como verdaderos parias porque no pueden
si el resto de su familia es testigo de Jehová, esa familia ya no le puede volver a hablar a él. Y ellos tienen un fundamento religioso para decirlo. Entonces, yo créeme que esto lo digo con mucho respeto, ustedes saben que soy católico, pero no intento aquí polemizar, sino que describo un hecho que es real. Si hay alguno de ustedes que sea testigo de Jehová, no me dejará mentir que lo que estoy diciendo es cierto. Una persona que no se ciña a los preceptos de los testigos de Jehová y que pasa un proceso por el cual se determina que es culpable, puede ser apartado. Y a la familia se le instruye de que no debe hablar ni entrar en contacto con él. Entonces, con esto no entro en un debate religioso, ni en un debate político, ni siquiera en un debate de tendencias económicas, sino que lo que yo intento es demostrar la importancia de los valores y creencias en el proceso de desarrollo económico. Y estos valores y creencias pueden estar tan fundamentados que el marketing que se dirija a ese tipo de valores y creencias podría tener éxito. Y no porque seamos utilitaristas de las creencias y valores, sino porque esa es la realidad como ocurre el desempeño económico. No existe una sociedad que no tenga necesidad económica, ni grupo humano que no tenga necesidad económica. Pero estos grupos humanos se fundamentan fuertemente en valores y creencias. Vaya, ustedes pueden citarme a mí como una persona más partidaria de que es la cultura, valores, creencias, lo que determina el desarrollo económico. Es el motor que mueve la economía. Hay economistas que no lo creen así, que piensan que es la economía la que mueve todo el sustrato y el sistema eh, ideológico, político, económico y social. Y esa economía es la que determina todos estos condicionantes. Yo digo que es el factor cultural y económico porque eso es lo que da pertenencia. El factor económico muchas veces no es comprendido por la población, sino yo les aseguro, y pongámonos la mano en la conciencia, ustedes, ¿cuánto saben de economía o cuánto al día ustedes se preocupan por la situación económica, por ejemplo? ¿Cuántas veces al día? ¿O es hasta que ustedes han visto esta carrera que se han interesado verdaderamente por el juego económico? Mientras tanto, no. El ser humano como que está orientado más al disfrute, a no pensar en las cosas complicadas. La economía es complicada. Y el ser humano sencillo piensa en su economía sencilla. El empleado trabaja por su salario y con el salario puede pagar la educación de sus hijos, su casa, su comida y un poquito de diversión. Y eso puede ser suficiente para una familia. Si tiene un salario que permita cubrir estas expectativas, pues la economía de esa familia es estable, aunque no evolucione. La economía es estable. Bien, el otro tema que hay que analizar son las normas sociales y las etiquetas. Cualquiera diría, ¿y qué tan trascendente es esto? Bueno, aquí en El Salvador tal vez no seamos como eh, no seamos como muy enfáticos en el tema de las normas sociales y la etiqueta. Sin embargo, existen normas sociales y existe etiqueta que lo que genera es una interacción humana mucho más cortés. Pero las normas sociales y etiqueta se pueden volver cuestión de honor en Japón, por ejemplo, o en China, en ciertas regiones de Asia que no conocemos. O en ciertos colectivos indígenas o de culturas originarias, como quiera usted llamarles.
en América. Las normas sociales y la etiqueta varían entre culturas. Conocer y respetar estas normas es crucial para evitar ofender a los consumidores locales y construir relaciones positivas. Yo recuerdo que una vez cuando estaba más joven, leí en el periódico una cosa que me llamó muchísimo la atención. Decía que los esquimales tenían un código de etiqueta y de norma social que era, y que también tenía que ver con los valores y creencias, pero dentro del código de etiqueta y normas sociales, los esquimales sabían que debido al aislamiento en que viven, ¿verdad? Imagínense ustedes, de los 12 meses que tiene el año, 11 vivirlos bajo cero, no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, sus pueblos están adaptados a eso, a las condiciones climáticas que determinan su forma cultural. Pues bien, ahí decía en ese artículo de periódico que cuando una esposa esquimal quedaba viuda, ¿verdad? Quedaba sin su esposo, ¿verdad? Fallecía. Él, la viuda, pues tenía que valerse por sí misma, tenía que continuar trabajando y todo eso, pero pasaba muy sola. Entonces, la vecina de ella, que estaba casada, le podía decir al esposo, como norma social y etiqueta, que pasase una noche con la vecina con el propósito de calmar su soledad y sus necesidades. Lo ven como norma social. Yo no sé cuán cierto sea esto. Yo les traigo esto como color de nota, ¿verdad? No vayan a creer que no me he tomado ni siquiera el trabajo de averiguar si eso es cierto o no, ¿va? Pero no me extrañaría porque ciertas culturas del aislamiento eh, viven y desarrollan otro estilo de vida que puede chocar con los valores que uno tiene, ¿va? Una de las cosas más dramáticas que yo veo es cómo naturalmente todo proceso, pero todo proceso de interacción social y humana que lleve a la guerra es un proceso horrible, espantoso. No podemos permitir que la humanidad se mate de semejante forma. Pero, por ejemplo, los cristianos, muchos entran en solidaridad con el pueblo palestino por ser víctima de de la venganza que Israel está cobrando por el hecho que sucedió de parte de militantes terroristas de Hamas en suelo israelí. Y es encomiable de que cristianos apoyen a estas poblaciones en necesidad. O sea, para un cristiano, el atender a la persona, el atender al necesitado es clave dentro de su cultura. Pero lo que voy a decir quiero que se me entienda desde esa perspectiva, de la perspectiva de reciprocidad. Si ustedes analizan recíprocamente cómo es la cultura musulmana con respecto a los cristianos, no encuentran la misma respuesta. Eh, por el contrario, el grupo terrorista de ISIS, ¿verdad? O el Estado Islámico, cometió unas atrocidades espantosas eh, en Siria y en los países de Oriente Medio donde habían grupos cristianos. Y esas atrocidades que ustedes pueden encontrar por internet, que yo no voy a profundizar ahorita, pasaron casi desapercibidas en el lado cristiano. Jamás vimos
que otras culturas árabes que no estaban de acuerdo con ISIS condenaran eso y, y ofrecieran su mano solidaria a los cristianos. Bueno, yo por lo menos no lo he visto, puede que esté equivocado. Pero esa es otra forma cultural. O sea, si nosotros tratásemos de entender a los musulmanes, habrían cosas que chocaran frontalmente con una cultura cristiana a la que estamos acostumbrados. Hay más piedad en el cristianismo que en el islam. Eso es evidente. Eso no lo digo yo. Lo dice cualquier antropólogo, ¿verdad? Que haya analizado las dos culturas. Entonces, las normas sociales y la etiqueta tienen tal trascendencia, sí la tienen. En Japón pueden considerar insultantes ciertos gestos que hacemos con la mano. En Occidente, en nuestro país en latinoamericano, somos un poco descuidados al saludar a los demás. Pero en Japón la gente es muy reverencial. La gente saluda agachando su cabeza y juntando sus manos como en una actitud de reverencia hacia un invitado. ¿Cuál es la forma social y de etiqueta para responder dicho saludo que un occidental debería tomar en un proceso de negociación? Hasta la forma de colocar los tenedores tiene sus símbolos. Y el símbolo, antes yo creía que todas esas reglas de etiqueta eran tonterías, eran nada más un símbolo de clase, ¿verdad? Un problema de lucha de clases, donde se determinaba cuál era el grupo dominante y cuál era el grupo oprimido, porque el grupo oprimido no podía tener ese tipo de etiqueta, pero no, fíjense. Yo conocí a un especialista, a dos especialistas en mi trabajo en etiqueta. Y yo como soy bien conversador, ¿va? Después de que tuvimos una sesión de trabajo muy profunda, muy analítica de un trabajo publicitario que estábamos haciendo, al final pues quedó la conversación post reunión, ¿verdad? Yo le decía, no, yo realmente admiro esta profesión porque no cualquiera se dedica a esto de las normas sociales y de la etiqueta, es saber cuáles son los códigos de vestimenta o de cómo servir la comida y todo eso. Cuando estaba pequeño pensaba que todas estas reglas de etiqueta eran una cuestión clasista. No sé, eh, ¿cómo se mira la etiqueta hoy en día? Le dije. La persona me contestó con una sencillez que, miren, la etiqueta y las normas sociales son una demostración de amor. Ah, le dije, sí, de amor al prójimo más. Porque con su actitud corporal, su gestualidad y sus palabras, usted agradece al anfitrión y el anfitrión le agradece a usted por visitarlo y le ofrece alimentos, le ofrece estadía, le ofrece refugio, utilizando normas para que usted se sienta bien. Y usted, si es invitado, usted se va a comportar en esa casa respetándole al máximo todo lo que le están ofreciendo. La etiqueta y las normas sociales son como una especie de comunicación no verbal en la cual se demuestra al ser humano el aprecio que se tiene incluso por el desconocido. Por lo tanto, la etiqueta y las normas sociales tienen un fundamento piadoso y culturalmente y espiritualmente profundo. Vamos a, a alabar a estas personas. Vamos a agradecer, el ser agradecido. eh, eh, Es casi un mandamiento espiritual. El desarrollar
ciertas normas, ciertos protocolos de comportamiento indican aprecio y valor por la persona que se está recibiendo, por sus dignidades eclesiásticas, políticas, económicas, por su capacidad de visualizar la realidad, por su cultura, por su forma de ser, por lo que usted quiera. Entonces, las normas sociales y de etiqueta son cruciales para llevar a feliz término un trato económico. Finalmente, pues existen estos canales de distribución que pueden variar según la cultura y las preferencias locales. Un canal de distribución, si bien es cierto que es un poco más moderno, también puede llevar un orden cultural. Vamos a atender primero a estas poblaciones porque geográficamente se encuentran en esta ruta y la manera de distribuir el producto es esta. Es como la gente está acostumbrada a recibir el producto, a tratarlo y a colocarlo para ponerlo a disposición del cliente final. En esto, tanto los japoneses como los estadounidenses se han esmerado por ofertar las mejores condiciones posibles de oferta de productos. Y finalmente está el tema de las campañas de marketing culturalmente relevantes. Las campañas de marketing que sean culturalmente relevantes pueden generar una conexión más fuerte con los consumidores locales porque ven que la marca trata con respeto todo este tema que hemos visto. Que yo me he decidido detener en esto para que vean la trascendencia y la importancia que esto tiene, incluso por factores meramente económicos. Esto puede incluir el uso de eventos culturales, símbolos o referencias locales. La gente se siente bien cuando hablan bien del país donde vive o del pueblo en el que vive y ven que han tratado con respeto. Así como uno admira la cultura de un país culturalmente más desarrollado, se emociona cuando gente de ese país admira nuestra cultura y la trata con mucho respeto. Bien, pues este ha sido el tema, ¿verdad?, relacionado con este día. Agradezco su comprensión por darme la oportunidad, mis estimados, de poder estar presente en la graduación de mi hijo este día, viernes 17, ¿verdad? Así que les dejo esta grabación para que ustedes puedan verlo en el momento que estimen conveniente. Si lo pueden ver incluso a la hora de clase, pues mejor todavía, ¿verdad? Porque ya ustedes están acostumbrados y tienen la costumbre y su horario hecho para recibir la clase. Bueno, bendiciones a todos. Nos veremos, como siempre, el día lunes 20 de diciembre a la hora, 20 de diciembre, digo, perdón, 20 de mayo, 20 de mayo a la hora acostumbrada, ¿verdad? Bendiciones a todos.